Hoy tenemos un texto que se encuentra en Marcos 4, del 1 al 20. Somos sembrados por Dios con su palabra para dar fruto. Esto quede desde ahora en vuestro corazón a lo largo de este mensaje que tengo. Somos sembrados por Dios con su palabra para dar fruto. Creo que hay cosas muy concretas ahí en esto que estoy diciendo. En la enseñanza de Jesús encontramos fundamentalmente la explicación sobre el reino de Dios. Es interesante considerar que muchas de las veces que hablará Jesús del reino de Dios o el reino de los cielos, si usan los dos, lo hará por medio de parábolas. En la conocida parábola del sembrador, en Marcos 4, que prácticamente todo el que ha estado en una iglesia sabe de eso, la ha escuchado, ¿verdad? Por eso digo, en la conocida, encontramos un sembrador, que tiene una semilla que sembrar, la cual esparce cayendo en una diversidad de terrenos. ¿También? Bien. Luego está una semilla. Así que un sembrador, luego una semilla, que es la palabra de Dios. La palabra que se emplea en griego significa que representa la palabra. Semilla significa representa la palabra. Y es el mismo término que el Señor Jesús usa al decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por lo que cuando dice que la semilla es la palabra de Dios, implica que está usando el término de semilla significando o representando a la palabra de Dios. Es una simiente que tendrá diferentes comportamientos dependiendo del terreno en el cual caiga esa semilla. Va a tener diferentes comportamientos. Hay cuatro también, la palabra cuatro diferentes terrenos. Cuatro diferentes terrenos. Que significan cuatro clases de personas y que afectan a cada uno de ellas a la semilla. Esas personas afectarán a la semilla. Y habrá en tres de estos terrenos, hay cuatro, pero en tres habrá un resultado negativo. Lo vamos a ver. En tres de los terrenos, que son personas, habrá un resultado negativo. Y finalmente habrá un terreno que tendrá un resultado positivo. Ahora, a los que esta palabra hace referencia, a esto que hace referencia, está pasando constantemente. Esto que la palabra suelta ahí, está pasando constantemente. Constantemente. Cuando se predica la palabra de Dios, están pasando estos resultados, siempre. Tanto en la sociedad, es decir, los que no creen, están fuera del reino, está pasando incluso dentro de la iglesia. Lo que está diciendo la parábola está pasando dentro de la iglesia, es decir, nosotros, está pasando dentro de la iglesia. Voy a tratar de demostrarlo. Las cuatro clases de personas a las que se refiere la parábola, se encuentra siempre en toda reunión, en todo individuo. Y es por tanto una parábola a la que debemos ponerle muchísima atención.
porque todos nosotros estamos incluidos en esta parábola. ¿Has pensado alguna vez? ¿O has pensado que esa parábola es solamente para inconversos? Tal vez has pensado esto. En la parábola estamos todos incluidos. Y voy a tratar de demostrarlo. Todos incluidos. Dios quiere explicarnos lo que sucede en las personas cuando le damos la palabra de Dios. Dios también quiere explicarnos lo que sucede a los creyentes cuando nos dan a nosotros la palabra de Dios. Cuando nos dan a nosotros la palabra de Dios. Dios quiere ver qué sucede en la iglesia, en su pueblo, en su cuerpo. Bueno, primero la parábola como vehículo de enseñanza a los de fuera y a nosotros los de dentro. ¿Bien? ¿Está claro? Parábola del sembrador para los de fuera, parábola del sembrador para los que estamos dentro. Es importante darnos cuenta de que los terrenos de que nos habla Jesús, que son 4, son personas. Los terrenos son personas. Y las personas estamos divididas entre creyentes e inconversos. 2 clases, creyentes e inconversos. El texto bíblico de Marcos 4 nos dice que sin parábolas no hablaba a la gente. Sin parábolas Jesús no hablaba. Pero que a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Lo recuerdas? A la gente siempre en parábola, a los discípulos se lo explicaba todo. Pues, como él dijo, a vosotros, refiriéndose a los discípulos, y a los que estaban con los discípulos, que había un grupo de personas, dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino. Pero a los demás, por parábola. Por parábola. A los demás, por parábola. Pero a vosotros no, a vosotros los misterios. Cuando, con el uso de la parábola, por tanto, se quiere presentar una verdad central, que es la que se quiere enseñar, la que Jesús quiere transmitir. Y al terminar su enseñanza les dijo a sus seguidores, el que tiene oídos, oiga. Fijaros que se lo está diciendo a sus seguidores. Por lo tanto, a ellos también va enfocado el, oye, pon atención a lo que estoy diciendo. ¿Tú tienes oídos? Sí, pues escucha, pon atención. No solamente pensamos en los inconversos. Oye, que te he presentado el Evangelio, los que has escuchado, pues, pon atención. También a los creyentes. Qué interesante. También a los creyentes. Vale, comprendamos, por tanto, cómo somos sembrados por Dios a través de la palabra. Dios nos siembra a nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, nos siembra a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Para qué? Para dar fruto en respuesta. Y eso es la voluntad de Dios, que al ser sembrados nosotros con la palabra, luego demos fruto. El Señor está esperando fruto. Está esperando fruto de ti y de mí, está esperándolo. Igual que lo está esperando cuando a un inconverso se le predica el Evangelio. Está esperando que el inconverso diga, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ese sería el fruto de la palabra que le ha sido dada al inconverso. Pero la palabra dada al creyente, Dios espera que también tenga fruto. Y vamos a ver esos frutos. Conforme crecían las multitudes que seguían a Jesús para escuchar sus palabras y ver sus milagros, también se intensificaba la oposición. A la vez que se multiplicaban los seguidores superficiales.
se multiplicaba la oposición y se multiplicaban también, diríamos, entre comillas, los creyentes superficiales. Aquellos que, Señor, Señor, y luego lo abandonaron y decían, tiraban piedras y crucifícalo. Se multiplicaban, digo, los superficiales y los opositores. Y se multiplicaban. Aquellos que curiosamente solamente se acercaban como curiosos, masas curiosas. Jesús fue adoptando la parábola como medio para instruir a sus propios discípulos. Jesús usó la parábola para instruir a sus propios discípulos, a la vez que esa misma enseñanza ocultaba a través de la parábola la enseñanza de su doctrina, a los que le seguían para oírlo a él, ya que estas personas eran superficiales e incluso opositores. El propósito de las parábolas era instruir a los iniciados en el reino sin revelar la instrucción a los de fuera. Por eso dice, a vosotros, a ellos no van a entender. Se les va a predicar, pero no van a entender. Van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no. Pero a vosotros sí. Entonces, la razón o propósito de las parábolas lo enseña Jesús en la cita del Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 6, de versículos 9 y 10. Dice, para que viendo, vean pero no perciban. Y oyendo, oigan pero no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Verdad que suena un poco extraño este texto siempre? ¿Cómo? ¿Que Jesús no quiere que se conviertan? ¿Verdad que suena un poco extraño? Sí, suena un poco extraño. Pero pocos pasajes del Antiguo Testamento son repetidos tantas veces como este de Isaías. Pocos. Pero fijaros que este pasaje se repitió. Está repetido en Mateo, está repetido en Marcos, en Juan, en Hechos y en Romanos. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? En todos estos sitios. Y en todas ellas se aplica, de parte de los apóstoles, se aplica porque perciben dentro de la iglesia una obstinación. Incluso se aprecia en la iglesia incredulidad de los creyentes. Y por eso los apóstoles la toman y la presentan en estos libros que he mencionado. El misterio del reino de Dios es un hecho que no se revela a todas las personas. No se revela a todas las personas. Y Jesús lo dijo. Esto no es para todos. La verdad de Dios no puede ser compartida por quienes carecen de discernimiento espiritual. Pedro dijo, no echen las perlas a los perros. Solo los auténticos seguidores de Jesús encontrarían en la parábola nuevas verdades. Ya conocían cosas, pero al oír la palabra encontraron nuevas cosas. Pero solo los auténticos que seguían a Jesús podían discernir esta cosa. Los demás, ¿qué veían los demás que escuchaban la parábola? Solo veían como ejemplos naturales, que si está sembrando, que si hay tierra, que hay tierra buena, tierra mediana, mediocre. Solamente entendían eso. Pero los espirituales sí entendían que detrás de eso había enseñanzas muy profundas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Que entendamos que detrás de las enseñanzas de la palabra, de la escritura, hay enseñanzas profundas y hay que dedicar tiempo y atención espiritual para comprenderlas, para que luego entonces las podamos vivir. Porque si no, nos comportaremos como esos otros que les hablaba de tierra, de lámpara, de luz, de candelabro, de candelero, de enseñarles otras cosas, pero no iban más allá. Bien, no iban más allá.
Entonces, el misterio del reino no es para todo. Van a escuchar, pero no entienden, no quieren seguir a Jesús de verdad. Y Dios lo sabe. Dios sabe que hay gente que escucha, pero no quiere seguir de verdad a Jesús. Incluso dentro de la iglesia hay personas que quieren escuchar, pero no están dispuestos de verdad a seguir a Jesús. Luego en sus vidas se ve que no están siguiendo de verdad a Jesús. Siguen haciendo lo que les da la gana, aunque escuchan cada domingo en la iglesia sermones. Luego en sus vidas están haciendo lo que les da la gana. Y eso Jesús lo sabe, eso Dios lo sabe. Que se está escuchando, pero no todos están dispuestos. En segundo lugar, la siembra de la palabra en los terrenos del mundo. Terrenos del mundo. Vamos a adentrarnos ahí. La parábola del sembrador siempre desde el púlpito se interpreta y se aplica a la evangelización de los inconversos. Bien, es decir, cómo se va a comportar el terreno donde cae la semilla. O sea, una persona inconversa a la que se le presenta la palabra de Dios, por lo que se encuadra esta parábola en la tarea de presentar el Evangelio para salvación. Esta parábola nos ayuda a todo creyente cuando compartimos el Evangelio con otras personas, y en diferentes maneras. Esta parábola nos ayuda para presentarles el Evangelio a los inconversos. Pero también nos ayuda a no esperar desmedidamente respuesta positiva de los oyentes. Porque hay 3 clases de terreno que dicen que son negativos. Así que cuando tú presentas el Evangelio, no esperes desmedidamente una respuesta, para que no te quedes frustrado. Mira, le he hablado del Señor y no ha querido saber nada. Bueno, eso es lo normal, es uno de los terrenos, no quieres saber. Otro lo encuentra estúpido, otro, esto es una tontería. No esperes desmedidamente. Predica con fe, sí. Predica con pasión, sí. Pero no esperes desmedidamente, porque Jesús ya lo advierte. Hay 3 clases que les va a regalar. ¿Sí o no? Eso lo dice la Escritura. Eso nos lo enseña la Escritura. No esperes desmedidamente. Porque hay algunos que se frustran y dicen, yo ya no hablo más. Hablo y hablo y nadie se convierte. Entonces el frustrado te quedas tú. No esperes desmedidamente. Sé razonable, acóplate a lo que dice la Escritura, que hay 3 terrenos que no responden, y sigue predicando. Sigue haciéndolo, no te desanimes. Entonces, aunque tendemos a predicar con fe, dándoles la posibilidad de salvación, sí, a pesar de que por la parábola sabemos que vamos a encontrar entre los oyentes, vamos a encontrar los indiferentes, vamos a encontrar los emocionales de corta duración, los afanados que dan sus vidas a la preocupación y dedicación de los quehaceres del tiempo presente. Y finalmente podremos encontrar también a los que reciben la palabra. Aleluya. Hay algunos que reciben la palabra. Yo soy uno y tú que estás aquí has recibido la palabra. Entonces, finalmente vamos a encontrar algunos que reciben la palabra, aunque no todos darán la misma cantidad de fruto. También lo dice la Escritura. Unos darán a 30, unos darán a 60, unos darán a 100. Ahí es así como lo dice la Escritura. Ahora, vamos a entrar a ello, al texto. Estos son los de junto al camino. Estos son los de junto al camino. Versículo 4. Y el sembrador, y al sembrar el sembrador, dice, aconteció que parte cayó junto al camino. Y fue hollada. Y vinieron las aves y la devoraron. El resultado, el versículo 15. Y estos son los de junto al camino. Son los que oyen. Donde se siembra la palabra, junto al camino. Pero cuando la han oído, y dice Mateo,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada en su corazón. Y ellos, según Lucas, para que no crean ni se salven. Ahora, estos versículos recogen lo que acontece a la semilla que es colocada, que cae junto al camino. Aparte de unas pocas carretas y que pasaban y caballos por la vereda, pues no había en aquel tiempo carreteras asfaltadas, muy pocas. El Imperio Romano tenía algunas asfaltadas, pero muy pocas. Bien. Entonces, en esos caminos, la tierra de tanto patear estaba dura. Y él dice la palabra que unos cayeron ahí, en ese tipo de tierra. Y Lucas dirá que la palabra fue hollada. Por eso es que vienen las aves, viene Satanás y la quita. La quita robándola, porque la palabra ha sido humillada, despreciada. Se le hace sentir en la mente de la persona la inferioridad de la palabra, pareciéndoles que no tiene mucho que ofrecer o que no es relevante. Me han dicho muchas veces, en mis años de evangelización que llevo, algunos me han dicho, no puede ser tan fácil conocer a Dios y ser salvo por lo que me está diciendo. Algunos la desprecian, no le dan valor, creen que no tiene tanto que ofrecer. Porque tú le digas, entrega tu vida a Cristo y cambiará tu vida. Y algunos dicen, no puede ser algo tan grande con algo tan simple. Hay gente que la desprecia. Lucas dirá eso, que fue hollada. Pero Mateo dirá que sucede que Satanás quita la palabra de la persona cuando no entiende la palabra. Es decir, no tiene una idea clara de lo que dice, de lo que sucede, y no puede obtener su significado profundo. También dirá Mateo que Satanás arrebata la palabra, arrebata, lo cual significa que lo hace con urgencia. Satanás actúa con urgencia y actúa con violencia mental o emocional y sin demora. Satanás no se demora, arrancando la palabra sembrada en el corazón. Y luego viene el diablo y arrebata la semilla que fue plantada. Esta es una de las enseñanzas donde el Señor deja claro la existencia, deja clara la personalidad y deja clara la acción demoníaca o del demonio. En esta enseñanza. Es la más fugaz y rápida de las pérdidas. Pues las personas en este versículo solo han oído la palabra de Dios, pero rápidamente es quitada de sus corazones. Y de ahí no pasará. Todo seguirá igual como si no hubieran escuchado nada. Cuando evangelizamos, presentamos la palabra del Evangelio de salvación a la gente. Lo primero que debemos tener claro para que las personas se conviertan en buena tierra es la enseñanza que el Señor nos avisa de lo que va a pasar cuando sembramos. Lo que va a pasar. El diablo vendrá y quitará la semilla que se ha plantado al hablarle a esa persona. Por lo que debe darse un trabajo previo de oración, de intercesión a favor de la evangelización. No podemos ir a evangelizar sin orar primero, porque Satanás está listo, está presto, está ahí al lado, para que lo que tú sueltes inmediatamente sea quitado. Entonces, tú tienes que orar, yo tengo que orar, tenemos que interceder, porque eso está ahí y no es mentira, Jesús lo ha dicho. Satanás viene y arrebata. Pero si el Señor nos ha avisado, nosotros no podemos ir a evangelizar sin haber orado previamente por la gente a las cuales vamos a hablar. Tenemos que orar, tenemos que interceder. No se puede hacer esa función tan poderosa, tan impresionante. Espiritualmente es de lo más grande que
Que una persona que es pecadora se convierta en un hijo de Dios salvo. Eso es un milagro. El milagro más grande es eso. Mira, que a mí se me cure la herida es un milagro. Que a ti se te cure el dolor de barriga es un milagro. Pero que una persona pase de muerte a vida, no hay milagro más grande. Es que no lo hay. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que orar antes de ir? Mirad y tenemos que comportarnos como Nehemías. Nehemías estaba hablando con el rey Artajerjes y a la vez en su corazón estaba orando. Esa es nuestra dinámica, hermanos. Nosotros podemos estar hablando con alguien por teléfono, por radio, por televisión, de viva voz, con algo, y tenemos que estar rumiando por dentro la oración. Intercesora por él, para que Satanás no se le quite. Ese es tu trabajo, ese es el mío. No solamente habla, ora, las dos cosas. ¿Estamos? Ahora, estos son los que cayeron en pedregales. Ya vamos por el segundo terreno. Las siembras, versículo 5. Y otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó. Y Lucas, y nacida se secó porque no tenía humedad. Porque, dice, por no tener profundidad en la tierra. ¿Y cuál fue el resultado en ese terreno? Versículo 6. Mas cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Y versículo 16, otro resultado. Y estos son los sembrados en los pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Te ha pasado? Ay, hija mía, nunca nadie me ha hablado como tú. Con gozo. ¿A que sí? Nadie me ha hablado. Con gozo. Pero no tiene raíz en sí misma. Más bien son temporales. Y Mateo dice, es de corta duración. Y Lucas crece por algún tiempo. Después, cuando llega la tribulación, Mateo, las aflicciones. Tribulación, aflicciones, Mateo. O persecución, o dejas a esa gente, o aquí en la familia ni te presentes. O dejas a esa gente y esa iglesia, o tú pierdes tu puesto de trabajo, la persecución, porque viene. Cuando viene la persecución, por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. Lucas, y en el tiempo de la prueba, se apartan. Se apartan. Hay personas que oyen el Evangelio, la palabra de Dios, y la reciben con ganas. Aparentemente son sinceros y sienten un genuino interés inicial e incluso llegan a expresar alegría. Pero el Señor dirá, no tienen raíz en sí mismo. Lo que han oído de la palabra queda en la superficie, no entra dentro, en la superficie. No llega a ser una aceptación profunda. Por eso dirá el Señor que son de corta duración. La palabra griega proskairo indica que es efímera. Eso que ha ocurrido al oír es efímero. De igual manera, el sol es figura de las dificultades que se presentan a esta persona para que la palabra que viene a ella permanezca, la cual hará que dichas dificultades vengan a ser un verdadero tropiezo, un lazo, ya que no ha tenido una genuina y profunda experiencia con la palabra. Cuando viene la prueba, que son tribulaciones o persecuciones, se apartan. Ya no vienen a la reunión, ya no vienen al culto, ya no leen la Biblia, ya no quieren que le hables más, se apartan. La raíz de esta palabra en griego es apostasía. Esa es la raíz de esta palabra. Se apartan significa apostasía. Y hay creyentes que apostatan. No solamente
gente a las cuales les hablamos de Cristo y no quieren saber nada, apostatan. Hay creyentes que apostatan. Y eso está ahí presente. Ahora, hay un tercer terreno que dice que los que cayeron entre espinas. La siembra, el versículo 18, y otros son los sembrados entre espinas. Estos son los que han oído la palabra. Y el resultado, versículo 7, y las espinas crecieron. Lucas, los espinos que nacieron juntamente con ella, y la ahogaron y no dio fruto. Y el resultado, versículo 19, pero los afanes de la vida presente. Afanes de la vida presente. Y Mateo, el afán de este siglo. Y Lucas, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Y el engaño de las riquezas y las codicias acerca de las demás cosas. Y Lucas, y los placeres de la vida. Entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Y Lucas dice, y no lleva fruto. Ahora, el término espinas, que aparece ahí, espinas, es la misma palabra que describe la corona de espina que los romanos tejieron y que luego le pusieron a Jesús, después de burlarse de él, antes de la muerte. Es la misma palabra. Y los espinos pueden formar matorrales difíciles de arrancar y quitar. Y aunque una planta quiera crecer, en medio de ellos, de esos, pronto la sofocan, impidiendo su crecimiento y su desarrollo. Las personas que tipifican este terreno, ya dije al principio que estos terrenos son personas. Las personas que tipifican este terreno demuestran que inicialmente crecen al oír la palabra. Lo que ocurre es que los afanes, las ansiedades, las preocupaciones respecto de cosas y situaciones que tienen que ver con la vida en nuestro tiempo, también crecen. Esas cosas no se quedan quietas, también crecen con ellas. Y poco a poco, juntos, van creciendo. Se ha dejado convencer del valor de las riquezas y las codicias que vienen a ser un engaño. Ahora tienen a esta persona enredada en los espinos o entre espinos, y los espinos ahogan la palabra en esa persona. El anhelo de otras cosas, lo cual coloca a esas otras cosas todo lo deseable, todo lo que podríamos preocuparnos, cualquier cosa que creemos necesitar o querer fuera de lo que Dios nos da y quiere. Todo eso hará infructuosa la palabra en un inconverso y también en los creyentes. El texto dice, y yéndose, porque se van las personas, porque dice el texto, y yéndose. ¿Y por qué se van? Pues es porque la atracción de los afanes y deseos materiales de este mundo los saca. Por eso se van, los saca. Se van de la palabra, dejan la palabra. Y al irse, será ahogada en su vida. Tendrán profunda pérdida espiritual. Los inconversos y el creyente que oye la palabra y no la atiende, tendrán profunda pérdida espiritual. Pero hay un cuarto terreno, esto es los de buena tierra. ¿Vamos a ello? Versículo 8. Pero otras cayeron en buena tierra y daban fruto que crecía y desarrollaba y producían. Versículo 20.
Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra. Mateo dice, y entienden la palabra. Porque sí, oímos todos. Pero entender, no todos entendemos. No todos entienden. Pero Mateo dice, y entienden la palabra. Y reciben y dan fruto a uno a 30 y a uno a 60 y otro a 100. Y Lucas dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todos damos frutillo algún día, un frutillo. Pero dice con perseverancia, venga, vamos, aunque sea 30, vamos. Si es a 60, bien, pero también puede ser a 100, pero vamos. No que diste fruto una vez, yo o otro. Israel es una tierra, un suelo fértil que daba muchas cosechas. Las personas son clasificadas por el mismo Señor Jesús como buena tierra es símbolo de aquellos que oyen la palabra y la cumplen, la ejercitan, la viven. Bien, ahora, la siembra de la palabra en los terrenos de la iglesia. Aquí vas a escuchar algunas cosas que a lo mejor no te gustan, pero que las parábolas se aplican al terreno de la iglesia, no solamente ahí fuera. Las parábolas se aplican dentro de la iglesia. Dios también quiere explicarnos lo que sucede en los creyentes cuando nos dan a nosotros la palabra de Dios. Y se nos da por medio de los mensajes que se dan desde el púlpito y cuando se está enseñando en una clase de Biblia, ¿vale? Jesús no adulaba a sus seguidores para ser aceptado. Habló la verdad al usar esta parábola que tiene tintes duros de aceptar. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, está diciendo que el destino de la semilla, el resultado final de lo que pase con ella, humanamente hablando, en estos tiempos de la proclamación del reino, será aceptada según la condición del corazón de cada hombre y de cada mujer. Y esta parábola ha sido tan completamente explicada por nuestro Señor Jesucristo, que nadie puede explicarla mejor. Nadie. Ningún predicador puede explicarla mejor que la explicó Jesús. Es una parábola que nos pone en alerta de cómo oímos nosotros la palabra. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando la oímos? ¿Y qué vamos a hacer con esta palabra de Dios después que la hemos oído? Ahora y cada domingo, ¿qué sucede? Anteriormente ya he dicho que las 4 clases de personas a las que se refiere la parábola se encuentran siempre en toda reunión a la que está yendo la palabra, a donde se habla de la palabra de Dios. Es por tanto una parábola a la que debemos poner atención porque todos nosotros estamos incluidos en esta parábola. A partir de ahora, si no lo has hecho antes, cada vez que lees esta parábola, tú piensas, yo estoy ahí dentro. Yo formo parte del contenido de esta parábola. A mí me afecta, a mí me tiene que ver. Me está diciendo el Señor cosas. La predicación de la palabra, no ya al mundo, al evangelizar, sino a la iglesia, la palabra de Dios, la predicación y enseñanza en la iglesia tiene gran valor. Por eso esta parábola nos enseña que no debemos olvidar que aunque un predicador aquí entre nosotros, yo mismo, cualquiera de los que estamos, los 3 pastores o otros invitados, cualquiera de nosotros, a todos aquellos que reciben la predicación de la palabra los domingos en el culto, tienen una gran responsabilidad. Yo tengo responsabilidad y tú también tienes responsabilidad de comprender lo mucho
que me está transmitiendo la palabra cada domingo, cada día que estoy puesto delante de ella. Y estos son los de junto al camino. La semilla plantada se espera que culmine en planta y está representada a cada una de las personas de forma individual. Este creyente que recibe la palabra, pero está al lado, junto al camino, parece insensible a la necesidad que tiene de que esa semilla crezca en él. Cuídate de no ser insensible con la semilla que cada domingo o cada vez que tú la lees a solas o estás en un estudio bíblico, cuídate de que esa palabra te es dada para que tú crezcas en el Señor. Y esa palabra viene a nosotros que muchas veces estamos dormidos y pronto Satanás, el malo, usará distintos medios para borrar del creyente que está frío o tibio toda impresión espiritual que la palabra tiene para ofrecerle. Lo primero que nos dice a nosotros la parábola es que Satanás quitará la palabra. Y vuelvo a lo que dije al principio, que a veces pensamos en el inconverso, pero Satanás también quita la palabra de ti y de mí, que somos creyentes. La quita. Él también tiene esa actividad para con nosotros, quitar la palabra que te es sembrada a través del púlpito, a través de una escuela bíblica, a través de una enseñanza como Joana y Irismeño están dando. Satanás también quita la palabra de nosotros, no solamente del inconverso. Quita la palabra que ha penetrado por nuestros oídos. Él siempre está acechando, y lo dice Pedro, anda alrededor como león, buscando a quien devorar, a inconversos y a creyentes. Y porque su acción siempre pretende robar, matar, destruir, según el Evangelio de Juan dice, robará la palabra para que ésta no te fortalezca ni te otorgue más vida de la que Dios te ha dado ya. Intentar hacerlo. Satanás está activo en el mundo, pero también y aún más, de ser posible, en la congregación de los que oyen la palabra de Dios, esa palabra que puede vivificarlos y que puede avivarlos. Trabaja contra nosotros para detener el progreso espiritual de tu vida, de mi vida, y más aún, de ser posible, en la congregación de Dios en nosotros, y que surge de su exposición. De Satanás, en unidad con nuestra carne, porque Satanás se asocia con la carne, son socios. Satanás, en unidad con nuestra carne, proviene la distracción o distracciones, el ruido, pensamientos de nuestra mente, la pereza, la pesadez, la falta de atención que hace que tu mente divague de un lado a otro cuando estás escuchando la predicación o el estudio de la palabra. Causa la indiferencia que lleva a la tibieza en el creyente. Lo hace frío. O ese creyente que ni es frío ni es caliente, sino tibio. Ese creyente que está con un pie dentro y con otro fuera. Ni entregado ni perdido. Ni entregado 100% ni perdido. Solo moderado. En un intermedio sin vida de Dios. Sin mensaje, sin deseo. Él nos envía sus armas, que son el aburrimiento, el sueño, el deseo por otras cosas, el estado de inquietud, pesadez y desánimo. Los sermones se vuelven pesados. Quieres que acabe el predicador.
Tal vez alguno lo está pensando esta mañana. Y cuando al fin termina, se siente avivado. Y es verdad. Muchas veces cuando estás predicando, mucha gente está ahí luchando con el sueño. Termina el sermón y empieza a hablar como una moto. Pero si hace 3 minutos estaba medio dormido. Y ahora está hablando que no para. ¿Quién está trabajando ahí? Estoy hablando, ¿me estáis entendiendo? ¿Qué va? Estos son los de los pedregales. Este es un creyente que oye la palabra de forma superficial, aunque es muy emotivo. Se llena muy pronto de ilusión, de ganas, pero tal como se hincha, se deshincha. Tiene un entusiasmo inicial, se siente contento por la buena palabra oída, pero a la vuelta de la esquina, a lo mejor la esquina se está ahí nada más, a la vuelta de la esquina le esperan las vivencias típicas de esta vida, como son la aflicción, la preocupación o incluso la persecución por creer la palabra. Su emotivo sentimiento sobre la palabra se esfumará y quedará en seco. Y otro consejo y aviso que encontramos en esta parábola para los creyentes en Cristo es que los que oímos la palabra de Dios, tengamos cuidado, se nos avisa de esto, tengamos cuidado de que la recibamos al oírla, no sea que la recibamos de forma efímera, no sea que la recibamos de forma superficial, ten cuidado. Sí, es cierto que al principio podemos recibir la palabra con alegría. Qué buen sermón hemos escuchado esta mañana. Esto sucede. Decimos, es impactante, se han dicho cosas muy importantes que debo tener en cuenta. También es verdad. Dice otro creyente. ¡Qué bueno!, dice otro más. Hay gozo, emociones, pero solo es en la superficie. No pasará nada en muchos de nosotros. No pasará nada. Con ese buen sermón que has dicho que has escuchado cierta mañana, no pasará nada muchas veces. El sentimiento no es nada profundo, nada estable. Ninguna decisión que produzca cambio permanente, por lo que no se produce fortaleza. Si no hay cambio permanente, no hay fortaleza creciente. No habrá fortaleza creciente. Si no hay cambio permanente, no habrá fortaleza. Y luego, los que están junto ahí, madurar la palabra de Dios. Equivocadamente creemos que todas las cosas las podemos llevar junto a nuestro crecimiento espiritual. E incluso podemos sentir deseo de obedecer y crecer. Pero las cosas de este mundo van tomando lugar en nuestra mente, hermanos. Se van adueñando de nuestro tiempo, en nuestra vida. Toma nuestra dedicación. Y esa es la razón de que podemos estar oyendo muchos sermones, pero en nuestra vida espiritual nada o poco mejora o cambia. A pesar de que escuchamos muchos sermones. Sentimos, o quizás ni siquiera sentimos a veces, que no hay avance en nuestra vida de fe, nuestra vida en Cristo. Cada semana, cada domingo, la verdad de la palabra de Dios es sofocada en ti, es ahogada en tu corazón, porque no tienes tiempo para dedicarle, porque estás en tantas cosas, hay tanto que atender, hay tanto que tira de ti, que apenas oras. Y aunque estés aquí en la reunión escuchando la palabra, en tu corazón se colocan tantas otras cosas. Por eso a veces decimos, ahora que estamos en el culto para adorar, alabar y escuchar la palabra, deja todo lo demás fuera. Por eso lo decimos, porque es que hay muchas cosas que vienen a ahogar.
tantas. Y más allá de los afanes del dinero y del placer y del ocio y las muchas tentaciones, hablemos de aquellas otras cosas que son malas y otras que no son malas en sí mismas. Tal vez incluso son buenas, pero que en exceso quitan el tiempo valioso que debemos dedicar al Señor. Se convierten en veneno y nos esclavizan el alma, infructificándonos y llevándonos a descuidarnos, a la debilidad y a caer. La parábola de Jesús, que Jesús enseña a las multitudes y sus propios discípulos y a los que con ellos estaban, que había un grupo, nos dice que si no velamos, nosotros, si no velamos, si no oramos, este mundo, este siglo, este tiempo, con lo que hay en ello y sus influencias, nos harán olvidar la palabra. Tenemos que orar y velar, si no, por buenas predicaciones que se nos den, se nos olvidará. No tendrá fruto. Tal vez lleguemos hasta el día de nuestra muerte como un terreno de espinos, donde la palabra de Dios ha sido ahogada una y otra vez. Y llevo 20 años en la iglesia, y llevo 30 años en la iglesia, y llevo 10 años en la iglesia, y una y otra vez la palabra es ahogada. Por eso digo, tal vez algunos de nosotros, toda su vida va a ser como terreno de espinos. Que sí, que reciben, pero que es ahogada. Cuidémonos en esto. Los que son sembrados en buena tierra, entre esos 4 terrenos, solo un terreno fue propicio para recibir la palabra de Dios. Estos son los únicos creyentes que al oír la palabra reciben aprobación, porque solo estos llegan a dar fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? Cuando dice llegan a dar fruto, ¿de qué fruto? Pues el fruto del Espíritu, fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Pues es un fruto de amor, de gozo, de fe, de paciencia, de perseverancia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Esos son frutos, porque no piensen solamente que son frutos en he llevado una alma a Cristo. Eso es un fruto. Pero hay otros frutos que son propios del creyente y que los tenemos que llevar. Porque tú no puedes ser un creyente que llevas a alguna persona a Cristo, pero luego eres un malhumorado. Te falta amor para relacionarte con las personas. Tú no puedes ser ese tipo de creyente. Tienes el fruto de llevar a alguien, pero tienes una escasez de otros, Y el Señor dice que llevemos fruto en abundancia. Entonces, el dar fruto, es decir, la fructificación, es la prueba de una vida sana, potente espiritualmente, activa espiritualmente, verde, productiva. Ese es el fruto, es la evidencia de que tú tienes. Pero si cuando hay una chusma tú te pones a ladrar como los demás y a decir desde la ventanilla del coche, me cago en la madre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde está el fruto? ¿Bien? Entonces, a veces las espigas no llevan fruto. Está vana. Yo me he criado en la agricultura, yo sé lo que es eso. Está vana, es decir, no madura. Y no encuentra el fruto, no engorda. Tiene un poquito de fruto, pero no engorda. Pero la espiga, está ahí la espiga sí, pero es débil. No, el grano no se desarrolla, no engorda plenamente. Pero los de corazón bueno y recto, dice, serán los que podrán llevar fruto. La palabra griega usada son kalos y agatos, aunque las dos significan bueno. La primera significa belleza y la segunda nobleza y actitud. Son personas bellas. Las personas que están en el Señor y que van creciendo, dando fruto, se vuelven personas bellas, se vuelven personas nobles, se vuelven personas rectas. Así nos hace el Señor. Finalmente,
El Evangelio del Reino en este siglo incluye tanto la salvación como la pertenencia legal al reino. Nosotros los creyentes nos pertenece el reino legalmente, ya que estamos sobre esta tierra, sí, y que un día disfrutaremos de ese reino plenamente. El texto nos dice que Jesús habló, ¿sí? ¿Y a quién habló? ¿Solamente a los fariseos o a la gente que estaba allí? Habló también a los discípulos. Por eso esta palabra es para afuera y esta palabra es para adentro. Y tú tienes que tenerla muy en cuenta. Dios es el sembrador. Jesucristo durante todo su ministerio fue el sembrador. Tú, desde que te has convertido, eres sembrador. La iglesia, hasta que venga Cristo, será sembradora. Y todos nosotros somos de la iglesia, todos somos sembradores. El Señor, Dios, sembrador. Jesucristo, sembrador. Los apóstoles, sembradores. La iglesia, a través de los siglos, sembradora. Tú, hoy, sembrador. Así tenemos que tomar esto. Tú y yo somos sembradores. Dios os bendiga. Deseo que esta escritura llene vuestros corazones, os haya hablado el Señor y seamos un cuerpo que está vivo para dar fruto y honrar a Dios. Pero sé consciente de que tú también, en cualquier momento, puedes ser cualquiera de esos terrenos. Tú y yo podemos ser en cualquier momento cualquiera de esos 4 terrenos. El Señor nos ayude y seamos del 4, del último que es puesto, de los que dan buena, que es buena tierra. Amén.